¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas como siempre a un espacio más de OPA en línea, un nuevo capítulo, un nuevo encuentro donde lo que queremos es hablar sobre salud mental, queremos ayudar en la prevención y también obviamente de temas que a veces son un poco tabú, pero también hay que hablarlos, ¿no? Por ejemplo, ¿qué pasa con nuestros jóvenes? Las tasas de suicidio, si hay un vínculo o no entre los temas que estamos tocando toda la semana, la soledad, las fiestas, y ese es el tema que vamos a conversar hoy día, pero como siempre estamos junto a las dos psicólogas de la Fundación OPA, académicas también de la Universidad de la Frontera, Tamara Otzen y Mónica Hetz. ¿Cómo están? Muy bien, Nadia. Muy bien, gracias. Muy bien. Gracias por estar otra semanita más acá en Ufromedios. Y vamos a hablar precisamente hoy día cuando las fiestas no son felices, celebraciones y riesgo suicida. La idea de este capítulo un poco es también reflexionar sobre el impacto que tienen las festividades de distinta índole, ¿no? De las Navidades, Años Nuevos y otras fechas que son simbólicas, pero que también a veces traen conflicto, ¿no? O nos recuerdan cosas que a lo mejor no son agradables. Y ahí es donde en el fondo también esperamos, sobre todo en estas fechas de fiestas patrias, ¿no? Que la gente esté contenta, que esté feliz, que esté celebrando. ¿Y qué pasa si tu ánimo o el estado en el que te encuentras no te lo permite? Sí, sin duda, porque este ha sido un tema que desde los inicios de OPA nos ha interesado. Bueno, ahí Tamara se maneja súper bien, ¿no es cierto?, con el tema de las estadísticas, pero de hecho ayer, contarles a propósito de eso, agradecidas estamos como OPA por la concurrencia que hemos tenido de un evento que fue reciente, que fue en la UFRO, y que tuvimos muy buena convocatoria como OPA. Bueno, en ese contexto, contarles que los datos ahí compartidos nos dicen que durante estos meses, donde se nos viene 18, Navidad, Año Nuevo, vamos a tener también un aumento concreto, porque eso ya está evidenciado, de lo que son las autolesiones infligidas, por ejemplo, autoinfligidas, las lesiones, y también se ha visto que aumenta la conducta de riesgo suicida y el fallecimiento, muerte por fallecimiento suicida. Entonces, como estar dentro de un contexto en el que nos invitan a estar contentos no pudiendo estarlo. ¿Ya? Es como una orden que nos da el contexto, la sociedad, por así decirlo, por el ambiente festivo, y cómo es que en este ir y venir nos detenemos a autoobservarnos de que no estamos con ese ánimo tan dispuesto. Y ahí aparecen algunos indicadores de los cuales queremos conversar. Y ahí, Tamara, por ejemplo, siempre escuchamos que en Navidad los suicidios aumentan, por ejemplo. ¿Qué dice esta evidencia? La evidencia dice que no es cierto. ¿Es un mito? Es un mito. Es un mito que durante la Navidad aumentan. Se han hecho revisiones sistemáticas con metaanálisis en donde se ha identificado que los aumentos no se asocian a la Navidad, sino que vienen después de la Navidad. Se asocian a días festivos como nacionales y se asocian a el Año Nuevo específicamente. Sí. Pero la Navidad específicamente no se identifican aumentos a pesar de que está el mito del tema del aumento en la Navidad. Pero sí directamente tiene que ver esta Navidad en donde se intensifican conflictos familiares, se viven más fuertemente el tema de las desigualdades sociales. Por ejemplo, ¿qué me regaló? Que yo no puedo regalarme. Empiezo con esta comparación. Y en países específicamente de América Latina vemos que esto directamente está fuertemente relacionado. Como esta comparación social, como el quizás no tener para la cena, empieza a intensificar esos conflictos y eso empieza a generar un trauma que nos acerca más a esta idea de que no está resultando todo. Y el Año Nuevo pone como el broche de oro en esto, diciendo estoy sin trabajo, no tengo las condiciones económicas. Entonces yo creo que se va sumando esta tristeza y finalmente lleva a que algunas personas tomen decisiones como terminar con su vida. Entonces, si no suben masivamente, digamos, las estadísticas en estas fechas o en Navidad. Solo en Navidad no suben, en la otra sí. Ya, eso. Sí. ¿Qué es lo que sí empeora? ¿Qué es lo que sí vemos que...? Claro, en la Navidad empeora el consumo de alcohol, los conflictos familiares, la percepción de desigualdades económicas asociadas a los regalos, a las comidas, a la posibilidad de preparar cosas o no preparar cosas, de este compararse. Yo me acuerdo, me tocó participar en un café científico de la UFRO y una de las personas que estaba en el café científico me dijo que triste era para ella poder
ponerse a revisar, hablábamos de un tema un poco distinto, hablábamos del manejo de las redes, de cómo las redes, cómo la impactan en esta salud mental. Y ella decía algo súper claro, decía que le daba mucha pena cuando ella se ponía a mirar fotos de sus amigos y veía que habían amigos que estaban en otros países y ella estaba aquí. Wow. Entonces, ¿cuánto espacio le doy a esa pena? Y ahí pensé, y ahí, es decir, entendí y empecé a revisar la literatura y efectivamente hay un contraste social que nos afecta en estas fechas. Es decir, ¿por qué ella tiene para comprarse el vestido lujoso? ¿Por qué ellos pueden comer pavo y yo tengo que comer otra cosa? Etcétera. Entonces empieza este contraste y cuando efectivamente estoy con dificultades, con pena, con sentimientos asociados a ciertos temas en salud mental, claro, no es tan fácil deshacerme de esas ideas negativas, de comparación. Y claramente en estas fiestas donde veo gente feliz, donde veo gente con recursos, donde veo regalos ostentosos, y yo no puedo, en general empiezo con esta disonancia cognitiva que me hace finalmente llegar a tomar decisiones asociadas a las autolesiones o a conductas de riesgo en general. Sí, qué importante eso porque esto aumenta como la nieblina mental, que es como un concepto acuñado recientemente y que tiene que ver con cómo es que estos sentimientos, este estado anímico más bajo, nos puede llevar a nebulosas mentales que no nos permiten ver el sentido real de una festividad, ¿ya? O el sentido más bien valórico o de unión familiar, sino que más bien lo material o por ejemplo, o no quedarse con lo bueno de la festividad, sino con aquellos conflictos que en ocasiones también por un clima de mayor sensibilidad, ya sea familiar o laboral, en que todos deberíamos estar con tal o cual ánimo, y si no estamos disponibles, no es que cambie el ánimo de un depresivo porque llegó el 18, ¿no? Por ejemplo, una persona que está pasando por un episodio depresivo y coincidentemente aparece el 18, no es que por estar por esa fecha él va a cambiar, o si está tomándose poco antidepresivos, por ejemplo, no es que solo por el hecho de estar en el 18 sea antidepresivo va a hacer otro trabajo, ese cerebro va a funcionar igual, pero se acompaña de una fecha que coincide. Entonces, en ese sentido, esta nieblina va a estar presente, y que tanto el resto también acoge ese estado y no lo juzga o no pasa a ser como comentábamos también, el aguafiesta, sí, el Grinch, el que mata la fiesta, sino que también el que por esa fiesta, por esa fecha, está en un estado emocional que también hay que coger. Ahí es bien importante el entorno entonces. Sí. O sea, cómo también el entorno, la gente que te rodea, entiende lo que te está pasando y que no tiene que ver con que tú quieras embarrar el momento, digamos. O sea, que hay algo mucho más poderoso que en el fondo te hace estar, o de alguna manera lo que ustedes planteaban. No es que la persona, no es que como solo por la fecha va a desencadenar algo, sino es que hay un contexto atrás de hay un contexto, aquello, por ¿no? supuesto. Y ahí, por ejemplo, hay otro tipo de, no sé, o estados o emociones que pasa con la soledad, ¿no? Claro, eso yo creo que es importante. Es tan difícil este equilibrio porque, claro, yo entiendo que las personas no tienen que estar solas en estas fechas, porque obviamente si estoy sola en estas fechas, donde estoy viendo que la gente tiene que estar feliz y acompañada, va a ser complejo para esta persona que está con temas en salud mental. Y yo como persona digo ya, ok, lo voy a invitar a mi casa, me voy a preocupar que tengo una cena maravillosa, pero también viene este cuestionamiento de la persona y chuta, y yo no puedo comer esto y empieza esta diferenciación. Y además tengo que cuidar que no haya consumo de alcohol, porque el consumo de alcohol también va a llevar a la impulsividad, a desinhibir ciertas conductas que pueden ser también de riesgo, que pueden ser problemáticas. Entonces, es tan difícil este equilibrio entre cuidar al otro, invitarlo, pero haciendo que no se sienta que yo estoy haciendo un contraste, porque estamos viendo una persona que está con esta nebulosa, como decía Moni, que no está viendo las cosas desde una salud mental adecuada, sino que las está viendo desde la competencia, desde el negativismo, desde quizás esta sensación de que yo lo estoy haciendo casi para sobrarme ante el otro, de yo puedo y mira, por eso te estoy invitando. Entonces, como de estas desigualdades sociales, yo miraba los estudios y decía, ¿y por qué esto no pasa en Europa? ¿Por qué los datos son más fuertes en América Latina? Claro, y ahí me metí en este tema que me pareció súper interesante de la desigualdad económica, de las desigualdades sociales. Entonces yo decía, claro, estas fechas nos hacen brillar. A los que tienen más, los hacen brillar más. Y a los que tienen menos, los hacen sentirse más miserables.
Qué heavy eso, ¿cómo hago eso? Y me parece súper interesante de repente rituales que se hacen en estas fechas. Por ejemplo, estas navidades donde se juega el amigo secreto, donde Un regalo para toda la familia. Claro, un regalo para toda la familia. O me preocupo de regalar a otras personas, de los actos solidarios. Qué importancia que tienen los actos solidarios, el participar en comunidades, en voluntariados. Cómo cuidan mi salud mental, cómo me evitan el riesgo de conducta suicida. Entonces, ¿cómo transformo este 18 en que no sea ir a comprar la empanada más cara y tomar el vino más bacán, sino que también pasa eso, claro, que hay muchas familias o también uno lo ve en los más jóvenes, los adolescentes, que ven que, por ejemplo, en esta fecha los papás, algunas familias, para generalizar, algunas familias, por ejemplo, van a la nieve, toda la familia, o van a la playa, o sea, hacen viajes, pero hay otras familias que no lo pueden hacer. Y esa comparación exacto. Es súper fuerte, porque a eso le sumas lo que tú mencionaste hace un ratito atrás, que tiene que ver con el consumo en redes. Lo que yo veo que el resto de la gente muestra esta vida comida, ¿no? Perfecta o ideal. Sí, ya viene también lo inmediato, ¿no? Porque también esta cifra, porque sabemos que, por ejemplo, la compra compulsiva, ya que pues, se puede dar en ciertos periodos o relacionados con la Navidad, por ejemplo, también tiene que ver con cómo yo me voy autorregulando. Es una autorregulación también, ¿no? Desde el punto de vista de lo que tomo la decisión de comprar o no comprar. Eso también tiene que ver con ciertos desafíos a nivel personal, con el autocontrol que tenemos que trabajar. Ahora, también desde la cultura de ser un ciudadano con mayor conocimiento, ciudadana con mayor conocimiento de qué consumir y qué no consumir, se ha dicho que el nivel de endeudamiento de los y las chilenas en época de cerca de las fiestas, incrementamos los niveles, así como a nivel latinoamericano, de forma alarmante. O sea, es como pensar, ahora me lo tengo que gastar todo y endeudarme todo porque tengo que comprar tal o cual cosa, si no, efectivamente quizás tal o cual persona no me va a querer o no voy a ser la buena mamá o el buen papá, ¿no? Y cuando trabajamos en el mundo de la infancia nos damos cuenta que los regalos mejores para los hijos y de lo que más se acuerdan de ciertas navidades tienen que ver con el tiempo que pasaron juntos, con una cena rica que hizo la mamá, con el tiempo más que con el objeto material, ¿no? Entonces, también eso hace que en ocasiones, con la ansiedad y todo lo demás, perdamos de vista también el tema del autocuidado, porque sin duda, si cada vez nos endeudamos más para una Navidad o para responder ciertos estándares que creemos que tenemos que dar respuesta, nos vamos a estresar más también. Sí, las quiero invitar a que hagamos una pausa para seguir conversando acá en OPA en línea a través de UFRO Medios. Ya seguimos. Ufromedios en este espacio que se llama OPA en línea, que es lo que buscamos también junto a las psicólogas expertas en temas de salud mental de la Fundación, es tratar de ayudar en la prevención y poner estos temas en discusión en la mesa, en el espacio que esté en la micro, estamos a lo mejor en la locomoción colectiva, ojalá que nos estén escuchando en esos espacios, en los colegios, sí. O también los invitamos a revisar estos capítulos a través de YouTube, el Ufromedios, también pueden ver cada capítulo va a quedar albergado ahí. Entonces, cualquier duda, también ahí pueden volver a revisarlo. Estábamos hablando también, antes de irnos a esta pausa, sobre el entorno, sobre qué pasaba en estas fiestas, porque el capítulo de hoy dice así, le voy a repetir. ¿Cuándo las fiestas? ¿Cómo era el tema de la fiesta? Ya se me fue. Acá lo tengo. Cuando las fiestas no son felices, celebraciones y riesgo suicida. O sea, estamos hablando de ese tema hoy. Entonces, Tamara también hablaba sobre las estadísticas. Sí. Las estadísticas a nivel latinoamericano y también en Chile. Y tú hacías como esta comparación. Sí, que me llamó mucho la atención. Me llamó mucho la atención que apareciera investigación específicamente en Latinoamérica asociado al aumento de los días nacionales de los países. Está México, hay investigación en Colombia, hay investigación en Chile también, y cómo se asocia el Año Nuevo y el Día del País, aumentos en riesgo, aumentos en los servicios de urgencia de los hospitales entre las 12 y las 3 de la mañana,
por intento suicida y también las muertes directamente por suicidio. En personas que mueren por suicidio también hay un aumento en esas fechas y especialmente en el Año Nuevo. Y yo creo que se asocia eso a algo que me pareció súper interesante, que es un concepto que se llama el efecto de la promesa incumplida. El efecto de la promesa incumplida. ¿A qué se refiere eso? Se refiere a cómo yo digo, ya, este año sí que, y quizás un poco también enganchando con lo que decía la Moni, este año no me endeudo, este año voy a pagar mi casa, este año este año voy a tener pololo, polola, es decir, como esto, entonces empiezo a ver si se cumplió. Claro, entonces, y la festividad quizás también, es decir, como ya no importa familia, este año la pasamos trabajando, pero el próximo año para el 18 nos vamos a la nieve. Ya, por ejemplo, pudiera ser, entonces empieza este papá, esta mamá o este tío que quería invitar y dice, tuta, no me dio de nuevo, pues el aguinaldo no me alcanzó, estoy sin trabajo, la condición económica y todo. Y empiezo a plantear, o quizás este año ya no voy a estar con esta depresión, ya no, así como que fuera una cosa que se pudiera controlar independiente. Entonces, todas esas promesas que me hago y que empiezo a evaluar si se cumplen o no se cumplen, también generan una frustración. Es una frustración que hace daño y que a veces lleva a tomar decisiones que directamente, asociados a esta nebulosa en la que estoy pensando y esta sensación que mejor no estar, me llevan a tomar conductas suicidas. ¿Y las estadísticas a nivel regional o qué dice la evidencia? O sea, por ejemplo, los intentos de suicidio en adolescentes en la Araucanía sí generan alguna alerta, pero también ahí es importante, yo creo, lo que hablábamos, también como los medios de comunicación hablamos de estos temas, de cuando hablamos de ola de, pandemia de, claro, o hay una ola de suicidios, o sea, también hay que tener mucho cuidado en la comunicación. Sí, porque eso es prevención, po. O sea, en la medida en que comunicamos de manera segura, de manera respetuosa y también pensando en cómo llega el mensaje, ¿no? No es una cualquier noticia, es una noticia que debe ser cuidada, porque además hay evidencia al respecto, y más en estas fechas. Entonces también, tal como tú lo dices, o sea, la idea de este programa, ¿no es cierto?, de que estamos las tres aquí, ¿no es cierto?, gracias también, reiteramos la invitación de Ufromedio, es para prevenir y anticipar, ¿no? Porque también hay otro interesante tema que también Tamara también lo ha ido observando, que tiene que ver con los duelos, ¿no? Todo duelo en toda etapa es muy importante el primer año de la pérdida que tengo, por ejemplo, si fue el fallecimiento de mi papá, independiente las razones, el duelo tras un fallecimiento por muerte suicida es muy distinto a otros duelos, ¿sí? Muy distinto, ya. Vamos a hablar primero en general. Cuando tenemos la pérdida de un papá, por ejemplo, el primer cumpleaños, el primer 18, la primera Navidad, el primer Año Nuevo, sin ese ser querido, ya va a tener una connotación independiente que sea en el lugar, un crucero, no sé, me estoy imaginando cosas como muy extremas, pero bueno, claro, no sé, pero tiene que ver con cómo ese corazón va, de alguna manera, digiriendo esta pérdida. ¿Sí? Entonces, en ese sentido, y también eso tiene que ver con los protocolos de duelo de colegios. Ya el primer 18, por ejemplo, el baile 18 de un niño que falleció su mamá el año anterior y es este primer 18 que tema, mamá no lo va a ir a ver, por ejemplo, que está con la foto, no sé qué, ya es un 18 distinto para él, independiente que se sabe el baile, que quiere ponerse su caracterización de guaso, no sé qué, pero va a ser distinto y esa comunidad escolar también tiene, dentro de las miles de cosas que hace una comunidad escolar atenta y cuidada y que protege a sus niños, va a tener que tener ojo con eso, porque ese 18 va a ser distinto. Ya va a ir papá, pueden ir los hermanos, pero la mamá no está. Entonces, los protocolos de duelo también en esta fiesta se echan a andar, por así decirlo, con ciertas alertas, porque los primeros eventos importantes que de festividades aparecen en la vida escolar, un acto, sabemos que para el 18 los niños bailan por curso, no sé qué cosa, ya es un evento, ¿ya? Es distinto. Entonces, no es tratar, porque es parte de la vida, el duelo te enseña muchas cosas, pero también necesitas, para que ese aprendizaje se dé, acompañamiento. ¿Sí? ¿Y qué podemos hacer para prevenir? ¿O cómo podemos apoyar en prevención? Sí, mira, puntualmente con el protocolo duelo lo que se ha visto como muy buenas experiencias es que, por ejemplo, ese día, no ese mismo día, sino que anterior a eso, se le solicita a la mamá de cierta amiguita o amiguito, por ejemplo, que se preocupe de también tomar las fotos, de estar pendiente del niño, generar red. Sí, que él sienta, tal como lo fue todo el año, quizás ese día va a ser más sensible, pero tal como lo fue en otros momentos, acompañado por mamá, papá, qué sé yo, que también eso esté súper presente, que no se nos vaya de vista eso.
¿sí? Otra cosa que también es importante es también señalarle que puede que sí, como también puede que no, que sea una fecha sensible, que su profesora va a estar más pendiente, que va a estar disponible, no sé, el inspector, alguien que con él sea confianza o más de confianza, ¿ya? Porque sabemos que lo va a hacer súper bien, siempre desde lo positivo, desde la resiliencia, pero también entendemos que va a ser un momento más sensible y que no tiene por qué seguir el tema de andar, no sé si con un bombo, con una guitarra, no sé qué, por la festividad. Sí, eso lo hace súper. Pero si no sucede, también. También está bien. Sí. Y ahí, por ejemplo, desmitificar cosas. Trabajar, desmentir ciertos mitos que tú ya nos mencionas al principio, por ejemplo. Sí, yo me acordaba, por ejemplo, de un jingle, que no voy a decir la empresa, que hablaba de la Pascua feliz para todos, Pascua feliz para todos. Sí. Y cuando empecé a revisar este tema en más detalle, yo dije, no, pues no siempre es Pascua feliz, ¿por qué no fomentar Pascua unida, Pascua de compartir, Pascua solidaria, como eso, es decir, como no enfatizar tanto la expectativa de la felicidad, lo vamos a pasar chancho, genial, que es un poco que también lo que hemos pensado muchas veces, trabajar con Moni en función de esta gira de estudio, que también nos parece un momento súper complejo, es decir, ¿por qué no lo vemos más como una instancia para unirnos, para compartir en familia, pero no le pongamos siempre el tenor de la felicidad? Porque además el concepto de la felicidad puede ser un concepto subjetivo que es distinto para todos. Entonces, después me empiezo a cuestionar, chuta, yo no fui feliz. Entonces, focalicemos los mensajes, saquemos los jingles que hablen tanto de felicidad, y no es que no queramos que la gente sea feliz, pero que se resignifiquen otros valores. Sí, y la comunicación responsable, por ejemplo. Claro. ¿Qué tan importante es? La comunicación responsable, claro, es decir, bueno, yo creo que es importante también como desde cómo comunico, desde qué fotos subo, pensar que cuando yo subo la foto de mi regalo, de mi ida a la nieve en el Hotel Fantástico, también hay gente que la está viendo, entonces hasta qué punto me estoy haciendo responsable de lo que yo estoy comunicando, es decir, estoy comunicando la foto del hotel de lujo, o estoy comunicando la foto del abrazo donde está mi familia abrazada, junta, reunida. Entonces, también yo creo que como personas tenemos que ser responsables de qué estamos comunicando, porque tenemos que, no podemos ser tan egoístas y decir, no importa. No, sí importa. Todo lo que decimos, todo lo que hacemos, y si tenemos redes activas, todo lo que publicamos en nuestras redes, importa. Y hay muchas personas que están viendo eso. ¿Y qué mensaje le podríamos entregar hoy día también a la gente que está, estamos en un contexto de celebración, ¿no? O sea, ya vamos a estar en esta fiesta, donde en el fondo, ya lo conversamos durante todo el programa, hay un ánimo diferente, ¿no? ¿Qué mensaje podríamos, a quienes hoy día nos están escuchando, o nos están viendo, o van a repetir este capítulo, para los entornos, ya sea familiares o escolares? También en los trabajos. Uno a veces no se da cuenta porque uno está tan focalizado en las rutinas de trabajo que a lo mejor ni siquiera se lo pregunta, fíjate. Sí, y en ocasiones como, el que no llegó, el aguafiesta, y quizás normalizar también en términos de que quizás no todos estamos con ánimo de celebrar, y no porque, tal como lo decíamos antes, con que queramos aportillar la fiesta, por así decirlo, sino porque también estar dispuesto, además que en ocasiones hay personas, por ejemplo, la neurodivergencia, hay ciertas características de los jóvenes, por ejemplo, en condición del espectro autista, que de verdad estas fiestas no les son para nada agradables, incluso en los colegios, por el ruido, ¿sí? Por el ruido, el movimiento de gente, esto de lo imprevisto, así como vamos a la competencia de esto, cambiamos que vamos para el gimnasio. Están agotadísimos, y de hecho, en ocasiones, y no tiene que ver con una medida de no dar el derecho a la educación ni nada de eso, sino que a veces se sugiere, que los vemos tan mal a veces en los colegios, que sugerimos solo por esa mañana. Si es de verdad un malestar muy alto, que no vaya, porque hay que anticipar, sí, pero en esto que todo se va haciendo como en el minuto, que el choripán, que la convivencia, que todo es como tan nuevo y tan distinto a el horario de clases. Claro, la rutina del día a día. No, porque ahí no cuenta la rutina para los días de festividades, ¿ya? No, para nada, ¿ya? Entonces, y los vemos con mucho malestar, y en ocasiones la decisión, por supuesto, se comenta antes con los papás, sabe que si va a estar así, mejor en casa, puede generar otras cosas, o por media jornada, ya no se va a perder nada de materia, porque esos días no se pasa materia, ¿ya? Obvio, si no estaríamos aportillando el día de nuestra fiesta nacional, ¿no es cierto? Bueno, porque también hay que tener un ánimo de eso, pero también considerar eso, que hay cerebros que experimentan el ruido, la incertidumbre, la sorpresa
de una forma no agradable. Y no es que no quieran, es que su condición neurodivergente tiene que ver con eso y lo están haciendo de acuerdo a eso, no de acuerdo a ser los malos de la película. Sí, y por ejemplo, ¿qué le podríamos Y en decir adultos lo mismo. a alguien que se sienta solo? O alguien que hoy día en el fondo también a lo mejor no tenga esa sensación de alegría. Yo creo que no hay que juzgar, no hay que estigmatizar, ni hay que hacerlos sentir más mal de lo que ya se siente por esa condición. Es decir, yo creo que hay que ser una compañía, decirle que el espacio está abierto, no obligar a hacer actividades que no se quieren, buscar actividades que estén relacionadas también al autocuidado, que es sumamente importante. Y en este autocuidado hay algo que ya mencionamos en algún capítulo anterior, que ya hemos hablado, pero es importante tener cuidado con los tratamientos que se vienen llevando, tratamientos farmacológicos, tratamientos para enfermedades crónicas. Es importante cuidarlos porque este desorden también hace que se pierda eso. Y cuidar los consumos de sustancias, alcohol, drogas, tener mucho cuidado. No hay que olvidar que un 69% de las personas que mueren por suicidio estaban con alcohol en la sangre. Entonces es algo que desensibiliza, que nos va a llevar a conductas de riesgo. Ya sabemos las campañas que empiezan a aparecer en estas fechas de cómo evitamos accidentes, cómo evitamos muertes, y sabemos que el tema del consumo de sustancias es importante para los accidentes de tránsito. Entonces el autocuidado es fundamental, el autocuidado mirándonos cada uno como seres individuales, que no todos nos gusta la música fuerte en estas fiestas, que no todos nos gusta bailar, entonces tratar de mirar también y de observar y de estar súper atento. Yo pensaba en lo que decía Mónica de este niño, niña que pierde a su mamá y que pasa su primera celebración, su baile del colegio, que estamos todos vueltos locos con los bailes, pero sin alguien que lo mire con ese amor de mamá, que es terriblemente fuerte. Pero también invitar a esta comunidad de otros papás a que lo observen, a que le hagan cariño, a que busquen redes, a que puedan llamar a los teléfonos de ayuda, que puedan contactarse con Convivencia, o que le puedan decir estoy aquí, si quieres llorar, si necesitas algo, estoy aquí. Yo creo que eso ayuda en esta fiesta. Es decir, no es necesario que vayamos a la fonda, a tomarnos toda la chicha que existe y a bailar todos los pies de cueca. ¿Sabes qué? Si quieren esta fecha también podemos estar un ratito en silencio. Podemos hacer algo distinto, pero cuenta conmigo. Sí, yo creo que ese mensaje es crucial, en el fondo sentir que no estás solo, que no estás sola. Sí. Y a propósito de lo mismo, queremos también reiterar que también nuestro mensaje es la prevención, el fono de prevención del suicidio, que es asterisco 4141. Sí. Ojo, porque es el asterisco 4141, el asterisco es parte del número, para que en el fondo ahí también es importante, pueden llamar todo tipo de personas, funciona 24 horas y incluso alguien que en ese momento se sienta solo o se sienta sola, creo que es importante saber, conocer estos números. Y también obviamente la Fundación OPA, está el Instagram también lo tenemos ahí puesto y lo voy a reiterar porque es importante para no equivocarme, sino es OPA-UFRO. OPA-UFRO. Así que todos estos datos también son importantes que nosotros como medio de comunicación y hoy día UFRO Medios a través de este OPA en línea, ustedes también lo conozcan. Así que Tamara, como siempre, muchas gracias. Mónica, ustedes que nos han escuchado o nos van a repetir, esperamos en otro capítulo en el canal de YouTube. En UFRO TV también estamos con el contenido todas las semanas y en OPA en línea los días jueves a las 4 de la tarde por UFRO Radio en Temuco y en Angola. Así que muchísimas gracias. Espero que les haya servido el capítulo de hoy. Que estén muy bien. Chao, chao. Chao. Chao, chao. Gracias.